Hola a todos. Hoy en este vídeo voy a enseñaros o voy a hablaros de el NAT. ¿Vale? La tecnología o el nombre NAT ha aparecido ya varias veces a lo largo del curso en varios temas, especialmente en el último de la capa de red, en el que se ha hablado muchas veces de que existe un problema de falta de direcciones IP debido a la forma en que estas funcionan, que vimos en el tema anterior, ¿no? El tema de la asignación por clases primero y el CIDR después, la forma en que se enruta, etcétera, ha hecho que las direcciones IP pues, se desperdicien mucho por razones de necesidad de la forma de enrutar y el reenvío, y eso ocasionó la aparición de IPv6. Lo que pasa es que ya sabéis que pues IPv6 no es compatible con IP4 y por tanto no se ha implantado o no se está implantando al ritmo que se debería de estar implantando, ¿vale? Entonces, mientras que esta implantación ocurre, si es que ocurre algún día, pues ha habido que imaginar o figurar soluciones para poder realizar estas tareas o ampliar Internet como se amplía ahora y dar servicios sin necesidad de inventarse direcciones IP nuevas. La tecnología que más ha ayudado a esto es la que se llama NAPT, de Network Address Port Translation, o traducción de direcciones de puerto de red, ¿vale? Que nosotros comúnmente conocemos como NAT, aunque realmente el nombre correcto es este que tenéis aquí. Lo que pasa es que, bueno, el usual es NAT y con NAT la vamos a seguir hablando, pero el nombre real es NAPT. ¿Cómo funciona NAT? Pues NAT funciona de la siguiente manera. Nosotros, los equipos que soportan NAT, que son routers siempre, ¿vale? Tienen a un lado una red que utiliza direcciones privadas que no se pueden utilizar en Internet. En este caso veis que la que se usa son las 192.168.10/24, que es la red privada. Y por el otro lado, sí tiene una dirección de Internet, que en este caso sería la IP pública que tiene aquí, que es la 85.67.4.35. ¿Vale? Entonces, este aparato es el único de toda la red local, que aquí puede haber un montón de equipos, pues televisor inteligente, móviles, portátiles con wifi, etcétera, equipos conectados con cable, y todos utilizan una red, unas IP privadas, que ya os he dicho que aquí utiliza la 192.168.1, y el router es el único que tiene una dirección IP pública. Si esto fuera la internet de antes del NAT, pues esta red tendría que ser una red, normalmente una clase C, ya que es pequeña, y todos los equipos tendrían una dirección válida en internet. Con NAT ya esto ya no es necesario, ¿vale? Entonces aquí se pueden utilizar direcciones privadas y nos ahorramos, si hay 20 equipos, pues los 20 tienen direcciones privadas y no son 20 direcciones que nos ahorramos de las preciosas que no se pueden utilizar o que son escasas porque están en internet. Y solamente se le da una a este, que es esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo funciona NAT? Pues NAT lo que hace es, cuando llega un paquete aquí, en lugar de reenviarse tal cual como hemos visto en el protocolo IP, lo que se hace es una traducción. Coge el paquete de origen, le cambia algunos parámetros, concretamente la dirección IP y el puerto origen, ¿vale? Aquí no aparece el puerto, pero también lo hace. Y le pone una dirección IP y un puerto que hacen ver al resto de internet que el paquete realmente viene del NAT, del router, no viene de la red interna, ¿vale? Entonces, este hace como de intermediario. Este recibe el paquete, lo cambia y hace la transacción como si fuera él. El paquete, la comunicación se hace por internet, y cuando llegan los paquetes de vuelta, en el caso de que lleguen y sea necesario, pues aquí se vuelve a hacer una traducción y se le reenvía al equipo que inició la conexión, pues con la dirección IP y el puerto que se utilizaba en la petición original. Aquí lo veis, un poco esquematizado, sin puerto. ¿Veis? La petición origen sale de este equipo, que es el 129,
y va al 209.45.320, que es este de aquí. Cuando llega al router, veis que la dirección de destino sigue siendo la misma, pero la de origen se ha cambiado por su IP pública. El paquete se envía, se recibe una respuesta que está aquí, que viene de este servidor y va al router, no va a este equipo, porque este equipo no sabe nada de que existe esto, está detrás del router, ¿vale? Aquí en el router se consulta qué petición dio origen a esta que hemos hecho aquí y la vuelve a traducir para que cuando llegue a este equipo veis que la dirección de destino ya no es la del router, sino es la interna, ¿vale? Este equipo de aquí tiene la ilusión de que está conectado a internet, pero es una ilusión, porque lo que no puede hacer es equipos que estén en otro lado de internet, por ejemplo, este servidor no podría iniciar una conexión con este, porque esta dirección IP no es válida. Entonces no podría hacer una conexión a 192.168.129, porque esta dirección es totalmente incorrecta, ¿vale? Al único equipo que podría hacer una conexión si quisiera sería a este, ¿vale? Entonces, ¿cómo hace esta traducción el router? Pues lo hace utilizando lo que aquí os comento, que es una tabla, la tabla NAT, ¿vale? La tabla NAT lo que hace es, cuando llega una petición, antes de traducirla, lo que hace él cambia el puerto del que venía la conexión, ya sea TCP o UDP, lo cambia por uno de los que él tenga libres en esta parte, la parte que está usando hacia internet. Por ejemplo, si yo tengo libre el 580, pues cojo ese y cambio la petición y le digo que el origen soy yo y el puerto es el 580 en lugar del original. Imaginaros que el original venía del puerto 100, pues yo lo cambio el 100 por el 580 y lo reenvío. Y estos datos los apunto en la tabla. Digo, cuando me llegó una petición de esta IP y con el puerto 100 yo la he traducido al puerto 580, ¿vale? O sea, se guarda IP origen, puerto origen y el puerto que he tomado prestado, ¿no? El que sería el puerto, ahora sería el nuevo puerto origen. Cuando el paquete de vuelta llegará al puerto que yo le puse en la traducción. O sea, en este caso hemos dicho el 580. Él consulta su tabla y dice, el 580 era esta petición de este equipo y este puerto. Entonces lo reescribe y le recoloca los datos de IP y puerto originales y los reenvía para acá. Entonces a este le llega y para él el paquete es correcto. Él no sabe que ha habido una traducción por el camino. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué ventaja tiene? Tiene una ventaja bastante gorda, como ya he dicho antes, si tenemos 20 equipos en esta red, pues solamente necesitan una sola dirección IP para utilizar todos o hacer peticiones hacia Internet. Y recalco lo de hacer peticiones. ¿eh? La desventaja es que los equipos de aquí no pueden aceptar peticiones, porque sus direcciones IP, que es necesario, como ya habéis visto en TCP y UDP, para acceder a una aplicación, aquí es necesario saber su dirección IP y su puerto. Y como esta IP no es válida en Internet, pues no se puede utilizar desde aquí para hacer una conexión. ¿De acuerdo? Al único que se le podría hacer es a este, pero a estos de aquí no. ¿Vale? Entonces es un parche, permite hacer conexiones hacia afuera, pero no hacia adentro. ¿Vale? También, como aquí os comento, añade latencia a la comunicación porque la reescritura de los paquetes puede ser un proceso bastante que consuma bastante recursos dependiendo de la potencia del router, el número de comunicaciones que hay simultáneas, porque ya os digo que la reescritura del paquete es bastante grande. Porque aunque parezca que solo hay que cambiar la dirección IP y los puertos, también hay que tocar las cabeceras TCP y UDP porque incluyen un mecanismo de suma de comprobación como los paquetes, las tramas Ethernet, y ese hay que recalcularlo y para recalcularlo hay que utilizar todos los valores de la cabecera completa. Y la otra, que es la que comentaba, es que los ordenadores situados en la red privada no pueden ofrecer servicio a ordenadores situados en Internet, lo que yo os decía. Yo aquí no puedo tener un servicio, por ejemplo un servidor web, y que esta máquina de aquí acceda. ¿Por qué? Porque la IP es privada. ¿Vale? La solución o parche, entre comillas, es que aquí en la tabla NAT
se permiten incluir unas anotaciones en la tabla que son estáticas, o sea que permanecen siempre, y que hace que y que simulan que este equipo ha iniciado una conexión. Entonces aquí se le dice que cuando llegue una petición que vaya a un puerto determinado, se le reenvíe a un equipo de esta red, a uno, solo a uno, y a el puerto que se diga, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, aquí tuviera un servidor web, podría poner aquí una regla que dijera, cuando entre el paquete al puerto 80, lo reenvías a esta dirección 192.168.129 al puerto 80. Entonces, en este caso sí se establecería la conexión. El equipo para acceder a la página web debería acceder a esta dirección, no aquí, pero el servicio se da. Este reenvía los paquetes y cuando los reenvía de vuelta los traduce para que parezca que vienen de él, ¿vale? Y funciona. Esta operación es lo que vosotros conocéis como abrir los puertos, ¿vale? Bueno, también hay otro problema, que es que hay protocolos escasos, por suerte, que no soportan circular por NAT porque trabajan con información que no se traduce en el router. ¿Mm? Afortunadamente son pocos. Y también otro problema actual, que este sí es bastante más grave, es que las operadoras están empezando a desplegar una tecnología que se llama CGNAT, que es NAT pero de grado de operadora o de nivel de operadora. Esto es digamos, hablando malamente, un NAT a lo bestia, por lo que hace es que incluso la red interna que estaría por aquí de la operadora utiliza también direcciones privadas. O sea, ya el router no tendría por este lado, no tendría una dirección pública, sino sería una dirección privada correspondiente a la red interna de la operadora. Y el router de frontera de la operadora, el que conecta con el exterior, ese es el que tiene una dirección IP. De esta forma, las operadoras pueden ofrecer más servicios a más clientes, pero eso produce que lo que yo decía antes de que podíamos tener servidores aquí, esa opción ya se descarta, pues porque ya ni siquiera esta IP es pública, ¿de acuerdo? Entonces esto se está produciendo ahora y es un problema bastante gordo. En algunas operadoras lo que hacen es que si ya quieren que tu router tenga una IP pública, pues tienes que pagar un tanto al mes y te la dan. Otros no te ofrecen siquiera esa opción, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso es todo y espero que os haya gustado la lección.